El Corán es esa guía eterna que nos acompaña en este mundo, ese libro lleno de mensajes que van directos al corazón, ese milagro que aún sigue presente entre nosotros, ese compañero de lágrimas e ilusión. Aunque no esté de forma física, está de forma presente en cada paso de nuestra vida, recordándonos a diario que podemos hacerlo mejor. Su importancia a lo largo de los siglos es incuestionable. Sus palabras se han convertido en fuente de inspiración. Su mensaje ha llegado hasta nosotros como el más bonito legado, directo a la mente y al corazón. Este vídeo es un tanto especial y sé que lo primero que va a llamar la atención es mi atuendo, mi vestimenta, el hecho de que para este vídeo utilice el hijab. Así que antes de tratar el tema en cuestión, aunque más o menos ya por el titular sabréis a qué me refiero y de qué va el vídeo, me gustaría poder explicar el motivo por el que en este vídeo me he puesto el hijab. Para empezar, se trata de un vídeo donde voy a hablar del Corán, pero no solo hablar, porque eso obviamente que podría hacerlo sin hijab, sino que voy a estar utilizando el Corán original con el texto en árabe, no una traducción, no una transliteración, sino que voy a estar precisamente con ese mensaje original. Así que por respeto, como un acto de modestia, he querido ponerme el hijab, ya que aunque no es obligatorio utilizar el hijab para leer el Corán, ¿vale? En árabe, sí que la mayoría de scholars, ¿no? La mayoría de eruditos lo recomiendan. Al final estamos hablando de un acto de adoración igual que el hecho de rezar o el hecho de hacer la peregrinación. Y en esos contextos yo personalmente me siento mucho más cómoda utilizando el hijab. Hay muchas personas que me han acribillado a todo tipo de preguntas a raíz de haberme quitado el velo hace más o menos un año. Acerca de su obligatoriedad, acerca de mis razones, etcétera, etcétera. Obviamente ya he hecho vídeos hablando sobre esto, no voy a entrar en detalle, pero sí que quiero decir que al final yo sigo utilizando el hijab todos los días de mi vida. Otra cosa es que sea un hijab más visible o menos visible, pero el concepto, el valor de la modestia, yo lo sigo utilizando cada día de mi vida, cada día, independientemente de que tenga la cabeza cubierta o no. Además de eso, cada día de mi vida también, cuando hago la oración, utilizo mi hijab, obviamente, porque es un requisito para poder hacer la oración. Y de la misma manera, al tener ese trato directo con el Corán, pues también lo utilizo como un elemento más que, con el que muestro ese respeto que tengo hacia mi propia religión. Por tanto, en este vídeo utilizo el hijab por ese motivo, porque estamos hablando del Corán y específicamente porque voy a escribir el Corán en árabe y os voy a hablar acerca de pues esta escritura, este proyecto, ¿no? Y el hecho de tocarlo y utilizarlo, pues en lo personal considero que requiere de mí pues un grado aún más visible y superior de respeto, de modestia, de admiración, ¿no? Al mismo tiempo hacia este mensaje. Obviamente esto es mi perspectiva y mi interpretación, como digo, no es algo obligatorio, pero sí que es recomendado y yo en lo personal pues he querido hacerlo así en este vídeo. Eso no significa que utilice el hijab de nuevo cada día de mi vida, sino que los próximos vídeos que veáis en el canal voy a salir de nuevo como anteriormente, ¿vale? Sin el hijab. Pero bueno, creo que era importante aclarar el por qué en este vídeo en específico sí que lo estoy utilizando, y es por eso, porque estamos hablando del Corán original, no de una traducción ni de una interpretación. Hecha esta aclaración, que considero que era necesaria porque aún así van a surgir los comentarios, me gustaría poder hablaros más en profundidad acerca de este libro y de este proyecto de Quran Trace, ¿no? Pero para ello me gustaría primero poner un poco en situación y contextualizar pues todo lo que hay detrás de este maravilloso libro que es el Corán, ¿no? Lo primero de todo, déjame decirte algo. A día de hoy creemos que el Corán ha sido siempre accesible
de tal manera que damos por sentado su importancia y su valor. Pero no siempre ha sido así desde su revelación. Como sabéis, fue una revelación progresiva a lo largo del tiempo, a lo largo de 23 años, a medida que iban sucediendo los acontecimientos. Pero es que incluso en aquel entonces la propia comunidad musulmana no tenía esa actitud o esa mentalidad que tenemos a día de hoy. Memorizaban el Corán, todo aquello que iban recibiendo como mensaje, y además de eso trataron de plasmarlo en diferentes materiales, ¿no? Primero pues en cuero, en fragmentos de cuero, en cortezas de los árboles, en incluso huesos de animales, ¿no? Y de ahí posteriormente se recopiló todo en una primera copia escrita, impresa, ¿no? Que diríamos, que fue custodiada por Hafsa, ¿no? La hija de Omar ibn al-Khattab. Sobre esto he hecho varios vídeos en el canal sobre toda esta historia, así que aquí simplemente quiero hacer un recap, ¿vale? Una especie de resumen para que reflexionemos todos juntos acerca de la preservación del Corán y cómo se ha dado a lo largo de la historia hasta llegar a esto. Y ahora lo vais a entender. Estas primeras copias escritas que se hicieron se fueron custodiando durante siglos, ¿no? Y fueron pasando por numerosas manos, desde emires, califas, sultanes, ¿no? Y grandes magnates quisieron de alguna manera contribuir, colaborar en esa preservación del Corán, e incluso pues tenemos referencias de gobernantes que mandaron o que incluso ellos mismos, si tenían conocimientos, escribieron sus propias copias del Corán, ¿no? Es el ejemplo, por ejemplo, del Corán azul o tantas otras. De verdad, hay muchísimas copias, sobre todo, bueno, a partir de época ya almohade y almorávide, tenemos muchas copias de estos Coranes antiguos que nos hablan de esa importancia que se le daba. Que incluso las personas que tenían una mayor posición social y un mayor poder tampoco se privaban de tener a su lado el Corán. Pero es que su impacto no acaba ahí, sino que realmente traspasó esas fronteras de lo religioso, ¿no? Y pasó a convertirse en una fuente de inspiración, incluso en la propia literatura, en el uso de las metáforas, en la poesía, ¿no? Y en eso también tenemos un montón de referencias de diferentes autores que implementaron esos valores y esos conocimientos, incluso esas frases típicas que encontramos dentro del Corán, en sus propios poemas, en sus propios libros y escrituras, ¿no? Y un ejemplo fundamental que tiene, que todos conocemos y que además tiene una influencia directa del Corán, es el famoso libro de las 1001 noches, ¿vale? Aquí hay una clara influencia de estas escrituras coránicas. Esto se puede tratar en otros vídeos más adelante, pero lo que quiero que tengáis presente es hasta qué punto el Corán a lo largo de la historia ha impactado en la vida de las personas y en ese legado cultural, literario, histórico que nos ha llegado a nosotros a día de hoy. Hablamos de autores conocidos como Ibn Arabi o Rumi. Hacen referencia a estos versos coránicos, pero es que también va más allá. En la propia literatura occidental tenemos el caso de William Blake, que hizo referencia al Corán en sus obras, o también el novelista francés Gustave Flaubert, ¿vale? Que también explotó en una de sus obras temas que estaban relacionados con el Islam y con este mensaje coránico. Por tanto, al final vemos cómo autores alrededor de todo el mundo se nutren de esta sabiduría, de este conocimiento del Islam y lo plasman a través de su ingenio, de su conocimiento y de su creatividad en sus propias obras. Pero es que más allá de eso, los moriscos y los mudéjares tampoco se quedaron atrás en estos intentos de preservar el Corán, ¿no? Y en eso, bueno, ya sabéis que no todos los moriscos eran criptomusulmanes, pero los que sí que lo eran, realmente pusieron un gran empeño, ¿no? Tuvieron una gran motivación a la hora de preservar el mensaje del Corán, incluso a costa de su propia vida, ¿no? Estamos hablando de que suponía un riesgo muy grande el transmitir estas enseñanzas, pero como para ellos simbolizaba algo más allá de lo religioso, sino una cuestión identitaria, pues obviamente
esa intención se veía reforzada, ¿no? Y en este caso, cuando pienso en mudéjares y en moriscos y esa vinculación que tienen con el Corán y con esa idea de preservarlo, de mantenerlo, de transmitirlo generación tras generación, fijaros que estamos hablando de hace relativamente poco, si pensamos en esos 1400 años desde que empezó todo, ¿no? Se me viene a la mente el ejemplo del Corán de Toledo. Y además en eso yo he tenido la oportunidad de poder tocarlo y verlo con mis propias manos, el auténtico Corán de Toledo. Esta obra, que es de principios del siglo XVII, es un Corán escrito en español con una parte en aljamiado, ¿vale? Que se escribió y se creó con la intención de memorizarlo para luego poder eliminarlo, ya que obviamente en aquel momento, en el siglo XVII, estaba totalmente prohibida la práctica del Islam y el árabe, ¿no? Por tanto, de verdad, el hecho de haber visto este documento, haberlo tenido entre mis manos, haberlo podido leer, inevitablemente me conecta precisamente con esta intención que tenían de preservar el mensaje, y no puedo decir otra cosa más que es una de las experiencias más emocionantes que he vivido en toda mi vida, ¿no? Os explico todo esto porque a día de hoy tenemos un montón de copias del Corán, incluso pues eso, transliteradas, traducidas, ¿no? Alrededor de todo el mundo, en todos los países. Por tanto, no tenemos esa preocupación a la hora de preservar el mensaje. Pero aquí perdemos algo que considero que es fundamental, y es el verdadero valor que tiene el Corán y todo lo que puede llegar a ser. Es por eso que cuando me ofrecieron desde Quran Trace hacer esta colaboración y poder recibir en casa esta copia del Corán, no dudé ni un segundo, porque estamos hablando de un Corán original que tiene el trazo ya escrito y que está hecho con la intención de que nosotros, con nuestro puño y letra, con nuestro propio bolígrafo y con esa intención, vayamos, digamos, repasando y escribiendo letra por letra ese mensaje que 1400 años después aún sigue entre nosotros. Es un proyecto muy bonito. No conocía nada por el estilo anteriormente. Sí que es verdad que cuando supe de ello me vino a la mente pues una idea de proyecto muy bonito que me compartió una gran amiga, Hajar Henichi, que es hafida del Corán, ¿no? Es memorizadora del Corán, que se llama precisamente Tu proyecto de vida. Y la idea es precisamente esta, que tú puedas escribir tu propio Corán con tu propio puño y letra, de tal manera que puedas transmitirlo y trasladarlo pues a tus seres queridos, a tus hijos, para que eso continúe generación tras generación. Ya os digo, no con la intención de preservar el Corán para que no se pierda, sino más bien el transmitir un Corán que de alguna manera tiene una parte de ti, de tu esencia, ¿no? A través de esa escritura de tu puño y letra. Por tanto, como digo, cuando me llegó este Corán y cuando supe de este proyecto, no dudé ni un momento en tener este ejemplar conmigo y poder hacer este vídeo para todos vosotros, porque creo que tanto para los musulmanes de cuna, digamos, de nacimiento, que ya saben árabe, como para las personas que son conversas y que se están adentrando en esta escritura del árabe, en este aprendizaje del Corán, este proyecto puede facilitar muchísimo las cosas. Me parece muy bonito y muy simbólico el hecho de poder escribir tu propio Corán siguiendo esta guía, siguiendo esta pauta que ya está, ¿vale? De tal manera que no hay miedo a la equivocación. Estamos hablando del Corán original, por tanto es muy importante el escribir las letras correctamente para no tergiversar el mensaje. Por eso esta guía me parece tan fantástica, tan relevante, ¿no? Especialmente, pues lo que digo, para aquellas personas que aún no sepan el árabe y que quieran tener esa guía. Imaginad el escribir este Corán y al terminarlo poder guardarlo
y regalárselo a tus hijos, regalárselo a tus nietos y que ellos lean y aprendan el Corán a partir de esta copia. Esto es lo que en el Islam denominamos los musulmanes hacer un acto de sadaqa jariya. Es un acto que va a tener una recompensa no solo de forma inmediata, sino a largo plazo y tras tu muerte. Y esto para un musulmán que cree en esa vida después de la muerte, que cree en el juicio final, es una de las mejores acciones que podemos hacer. Primero, porque en la propia escritura del Corán, por cada letra que escribimos, estamos teniendo hasanats, estamos recibiendo una recompensa. Pero es que después, si nuestros hijos, nuestros nietos lo leen y lo memorizan, también por sus acciones nosotros vamos a recibir una recompensa, aun cuando ya no estemos en este mundo. Es por eso que me parece una guía, un apoyo muy especial, muy significativo, y es por eso que también quería compartirlo por aquí, por el canal. Porque más allá de esa intención de preservar el Corán, que creo que todos nosotros deberíamos tener, aun cuando a día de hoy, pues como digo, tenemos muchísimas copias y también de forma digital en el móvil y demás, lo que nos falta es tener esa preocupación de preservarlo a partir de nuestra esencia, de tal manera que nuestros hijos y nuestros nietos puedan coger ese Corán y puedan reconocer en esa escritura cómo era su madre, cómo era su abuela o su abuelo, ¿entendéis? Porque al final, aunque tengamos la guía, ya veis que cada uno pues va escribiendo de una forma pues más artística o menos artística, en función también del dominio que tengamos del árabe. Así que es un ejercicio fabuloso, no solo para aprender el árabe, sino para ir practicando esa caligrafía, ¿no? Y poco a poco ir mejorando. Y este ejercicio de esfuerzo, de concentración, de creatividad también, porque la letra árabe, pues la lengua árabe es como es, ¿no? Es especialmente bonita y artística. Es algo que también le va a llegar a nuestros hijos. Yo, por ejemplo, cuando pienso en Adam y pienso que él vaya a coger este Corán, se va a dar cuenta que este es el primer capítulo que yo empecé a escribir. Porque va a ver mi escritura totalmente, bueno, irregular, ¿no? Y con cierta dificultad para algunas letras, pero seguramente cuando acabe de escribir el Corán, pues podré hacer el trazo muchísimo mejor. Así que también es una forma de trasladarle a mi hijo ese esfuerzo y esa recompensa que tiene el hecho de ir escribiendo y mejorando esa escritura, ¿no? Y obviamente, pues, en este caso, al tratarse del Corán, el valor es aún mayor, ¿no? Es un añadido que lo hace especialmente bonito, ¿no? Como regalo. Además también pienso, incluso para las personas no musulmanas, si queréis hacerle un regalo a otra persona musulmana y no sabéis qué regalar, de verdad, este es el regalo del año, os lo digo, porque no estoy diciendo que otros regalos no tengan importancia ni valor, en absoluto, hay cosas preciosas que podemos hacer, pero es que el hecho de poderle regalar a otro musulmán el Corán original, permitiéndole este ejercicio de escritura propia y personal, es como darle la posibilidad de mejorar como persona, como musulmán y al mismo tiempo contribuir en ese legado del Corán. Así que bueno, para mí este no es un Corán más, hay muchos Coranes, cada uno es especial, eso no cabe duda, aunque sea simplemente desde el punto de vista artístico en la propia caligrafía y tal, cada Corán es único, aun cuando el texto sea el mismo, pero este Corán en particular, como digo, me parece muy especial por todo lo que puede llegar a ser, por todo lo que puede convertirse, y es que estamos hablando de que Corán Trace, a través de este proyecto, está facilitando estos actos de sadaqa jariya, está facilitando esa recompensa, está facilitando el acceso al Corán incluso a personas que no saben bien el árabe, está facilitando pues ese regalo especial
que puede pasar generación tras generación en nuestra familia, tal y como lo ha hecho durante cientos de años a lo largo de la historia, en diferentes contextos y con distintas circunstancias, ¿no? Es por eso que quería hablar de esa preservación del Corán desde que empezó la revelación, porque la base de todo y el hecho de que nos haya llegado a nosotros así tiene que ver con la intención, con ese deseo de mantener vivo un mensaje divino que nos llegó en un momento de máxima necesidad y que a día de hoy seguimos necesitando. Así que, dicho queda, creo, como digo, que es un proyecto muy especial. Os voy a dejar toda la información abajo en la cajita por si queréis pasaros por la página web y bichear. También lo tienen en color negro con la tapa negra y por supuesto van a ir sacando otra serie de productos también asociados al Corán. Por tanto, os recomiendo sin duda alguna que le echéis un vistazo. Y por mi parte, pues nada más, quería compartiros con vosotros, como digo, este Corán, porque no considero que sea uno más, sino que creo que hay muchos elementos que lo hacen especial y que en lo personal a mí me conecta con eso, con esa intención de preservar y de mantener ese mensaje. Nada más, nos seguimos viendo por aquí por el canal con más vídeos.